dice la Biblia que él crecía en sabiduría y en tamaño. Él creía, a los 12 años ya estaba haciendo que los sacerdotes quedaran atónitos de la sabiduría que tenía. A los 12 años. ¿Por qué? Porque María le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que llenar un lugar en esta tierra. Y también el Espíritu de Dios, que él era engendrado por Dios. Y cuando el Señor, cuando él fue engendrado, a María fue engendrado por Dios. Aunque dice ahí un ángel o una sombra vendrá sobre ti, esa sombra era Dios. Entonces, y lo vemos en el libro de Hebreos cuando dice, este es mi Hijo amado, el cual yo engendré. ¿Ok? Para que no digan que fue un ángel o un espíritu nada más. Lo que pasa es que no se formalizó Dios como hombre, porque Él es Dios, pero hizo a Jesucristo. Es el Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. ¿Ok? Y me gusta lo que dice en Isaías 11:2. Y esto ojalá que si lo pueden marcar bien, porque hay 7 espíritus que están en Jesucristo. Y a todos los hijos de Dios, estos 7 espíritus pueden estar en ti si le pones obediencia a Dios. Amén. Ojalá que entiendan. Y dice Isaías 11:2, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu del Dios viviente, del Creador, del todo el gran yo soy, espíritu de sabiduría. Oh, yo no sé cuando ustedes entiendan esto. Yo creo que cuando Jesús hablaba, la gente entendía que la palabrería que él traía era suprema, era mejor, y de inteligencia. No solamente era sabio, era inteligente en cada situación. Espíritu de consejo, dice, y de poder, espíritu de consejo y poder. Cuando él daba un consejo, no solamente daba consejo, sino alentaba a la gente para que ellos pudieran entender que ese consejo viene de Dios. Y dice, y espíritu de conocimiento. Este es el espíritu que todo humano debe de tener, de conocimiento y de temor a Jehová, de Jehová. Tenemos que temer a Dios, tenemos que temer a Dios. Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, esta es lo que el carácter de Jesús vino a dar a la tierra. Ahora si pueden tomar sus lugares. Ya oré. Y luego nos vamos a Isaías 61:1 y está tremendo, porque dice, el Espíritu de Jehová. ¿El Espíritu de quién? ¿Y cuál era ese Espíritu? El Espíritu de, dice, sabiduría. El Espíritu de inteligencia. ¿Espíritu de qué? De consejo y de poder. ¿Espíritu de qué? De conocimiento y de temor de Jehová. Por esta razón los puse los dos juntos. El Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. ¿Me entiende? Qué hermoso es esto. Estaba, dice el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando de Jesucristo. Porque me ungió Jehová. Oye, déjate digo una cosa. Ustedes no saben, la palabra ungir es bien hermosa en muchas situaciones. Nosotros miramos el ungir al enfermo, ungir a nuestro hogar, pero en el Antiguo Testamento, cada vez que había algo que venía de Dios, cuando Jacob se durmió allá en Betel, y dice que cuando se despertó, ungió esa roca, que dijo, esta es puerta del cielo. ¿Me están entendiendo? Es ungir. Por eso te digo, cuando tú unges tu casa, estás diciendo, esta es posesión de Dios. En otra parte, cuando alguien iba a comer, dice, le echó aceite, estaba ungiendo los alimentos. Así como ahora ustedes le echan aceite a la comida. ¿Me entienden? Ustedes la están ungiendo. Y cuando tú estás orando por alguien y no tienes aceite de olivo, puedes hacer aceite de cocinar. Nomás dile, Señor, este aceite que voy a usar para honrar tu nombre y para que tu gloria se presente en este momento. Créemelo, puedes hacer aceite de motor si no hay más. Pero si tienes que ungir a alguien porque está enfermo, lo puedes hacer. Ok, no puedes usar saliva. Aquí no usa saliva, porque no es saliva. Pero sí puedes hacer un aceite, porque el aceite significa, el aceite de olivo es de aceitunas comprimidas. Y este aceite comprimido tiene un gran significado. Tiene un gran significado. El aceite comprimido no es porque nada más nos gusta comprimir las aceites,
sino que para que salga el aceite puro, tiene que ser comprimido, tiene que ser totalmente exprimido. Si el cristiano humano se entregara a Cristo y dijera que comprimiera nuestro cuerpo y sacara todo pecado, imagínate, tendríamos que ser perfectos como Él es. Y por eso les traje yo el Espíritu de Jehová, es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que cada cristiano debe de tener. Pero ¿sabes una cosa? No solamente eso no solamente eso lo puso Dios a nosotros que lo hagamos sin nosotros tener un buen ejemplo. ¿Y qué hizo? Vino Jesucristo a la tierra. Entonces dice, porque me ungió Jehová. Y lo que me gusta a mí, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ok, ¿qué dice? Buenas nuevas. No la predicación de ahorita que está, vienen cosas peores para la tierra, vienen cosas, y en vez de alentar a la gente que se acerque a Dios, están llorando, están afligidos, están oprimidos. Yo sé que estamos oprimidos porque no hay mucho trabajo, porque pasan muchas cosas, que para la renta, que para esto, que para lo otro no nos alcanza, pero por eso es que está estos textos. Y dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a... ¿Sigue? Next. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Saben lo primero que viene a hacer? ¿Cuántos de ustedes se levantan y dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hijos están en la casa y ya no los aguanto. Los hijos dicen, ya aguanto a mamá, ya me llevan a la escuela. No, en serio, hay abatidos de corazón, hay abatiamiento, se abate el corazón cuando día con día lo mismo. Es como si comen pizza todos los días, aunque está muy rica la pizza, te vas a asquear. Y eso es se abate el corazón. ¿Pero por qué? Entonces dice, a los quebrantados de corazón, luego dice, a publicar libertad a los cautivos. Y hay unas personas que tienen muchas cosas que están cautivos. Hay gente que fue menospreciada de pequeña. Hay gente que fue golpeada de pequeña. Hay gente que cuando estaba creciendo todos los menospreciaron. Ahorita está el bullying. Y muchos se mueren por el bullying. Pero dice aquí, dice a los cautivos, a darle libertad a los cautivos, dice a los presos, apertura de cárcel. Ahorita vamos a la apertura de cárcel. Pero estos que son cautivos, hay gente que cuando vino a Estados Unidos les fue bien mal y todavía se quejan. Ay, me tuve que venir porque tuve que huir de mi padrastro, de mi madrastra, tuve que huir porque éramos tan pobres y no había nada por qué hacer, y todo ese abatimiento del corazón está ahí. Y déjate digo, hay veces que no nos podemos escapar, a veces que un matrimonio trajo unas cosas horrendas. Y a veces que los matrimonios comenzaron bien y después se destruyeron. Y ¿sabes por qué? Porque muchas veces no contamos con Dios cuando en el primer matrimonio. Y después de casados no mantuvimos a Jesucristo, a Dios, en el matrimonio. Y dice la palabra que un cordón de 3 hilos es difícil de romper. Así es. Pero cuando tú sacas a Dios de tu matrimonio, cuando tú te casas con una persona que no es una persona igual que tu corazón, se va a destruir. Entonces, esta es la apertura de los que están encarcelados. Tienes que ver libertad en ti. Y para que haya libertad en ti, tienes que, sabes tú que para poder ser libre de una cárcel, tienes que estar dispuesto a salir en libertad. Si tú no has salido en libertad, vas a salir de la cárcel y pero porque estaba mejor en la cárcel. Hay gente que hace eso. Se salieron de un matrimonio tóxico y todavía están afuera y siquiera me pegaba pero me besaba. Me pegaba pero me llevaba a comer. Hay un ejemplo que yo lo vi en vida. Había un hombre que se emborrachaba y cada viernes y golpeaba a su mujer el viernes en la noche, y el sábado despertaba y le decía, ¿qué te pasó? Dice, pues me golpeaste esta noche y esto y esto. Entonces la abrazaba, la besaba, la llevaba a comer, a pasear, le compraba ropa, y lo estaban manejando borracho, lo metieron a la cárcel, lo mandaron a la AA para que se quitara lo alcohólico. Y cuando fue el alcohólico le enseñaron que no necesitaba tomar
para vivir. Y después de tomar, y aunque no creas, al tercer mes la esposa le trajo cervezas porque lo quería más. Cuando era borracho le pegaba y lo sacaba a pasear. Porque después de que se compuso, ya no la sacaba a pasear. Ya no le besaba, ya no le hacía. Entonces dice, no, pues mejor me convenía más cuando me golpeaba y me besaba, cuando me despreciaba. Y eso es lo que la tierra, lo que el pueblo de Israel hizo cuando salieron de Egipto. Fue lo que dijeron: hey, nos golpeaban y nos menospreciaban y nos hacían esto y el otro, pero teníamos caldos de cebolla y de ajo. Sí. ¡Qué horrendo! Yeah. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta caldo de cebolla, ya no me gusta, pero ¿me entiendes? Pero ellos, para cuando se miraban en el desierto y miraban las circunstancias que estaban viviendo, yeah, decían, aunque estuviera mal, teníamos dónde estar. Y dice, vamos a hacer apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí está hablando, a proclamar el año agradable, a traer un evangelio sano, un evangelio que te acerca a Dios, al día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay mucha gente que todavía está enlutada porque está se viste de negro, porque hay un luto adentro de ellos, aunque no lo conocen, aunque no saben por qué, pero hay algo que lo atrae al negro. ¿Es por qué? Porque se siente enlutado. Hay un menosprecio adentro de nosotros que todavía no ha salido. Hay un desprecio que está todavía, ay, si hago esto y me sale mal. Y hay una cosa que en vez de agarrar algo bueno, siempre miramos todas las cosas como que, ¿y qué si no me sale bien? Y entonces, por eso le traje la primera parte de la escuela dominical, y Dios miró que era bueno. ¿Ok? Entonces dice, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esta es una frase hermosa que quiere decir, hay muchos que están en unas religiones que los hacen esclavos de la religión y no de Dios. Hay religiones donde, fíjate, hay gente que se ponen en las esquinas a pedir dinero para su religión. Hay gente que va a las casas a ganar almas a la religión, no a Dios, no a traerlos a Cristo, sino a que la religión crezca. Entonces tienen que ser para Dios. Entonces, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza. Porque hay muchas veces que hay pastores que dicen, si tú no diezmas a este lugar, estás maldecido, porque estás robando. Eso no es de Dios. Tú vas a ofrendar y diezmar porque sabes que Dios da más de lo que nosotros damos. Ese es el Dios verdadero. Y te voy a decir una cosa, que dice, si te vas de esta iglesia, maldito serás. Y la iglesia, la gente se asusta. He oído predicadores que predican estas predicaciones en esta era y están aterrorizados, ¿no?, de un pastor agresivo, destructivo. Y están afligidos de Sion, pero cuando verdaderamente lean la palabra de Dios, fíjate que la gente en este día, porque no leen la Biblia, son engañados. Por si leyeran la Biblia, supieran la libertad que Dios puede dar y te sacaría de esa cárcel que estás metido, en esa religión que te está trayendo a prisión y a esclavitud. Amén. Así es. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Tú sabes que cuando hay luto, hay llanto. Cuando hay luto, hay aflicción. Cuando murió Lázaro, dice que todos estaban llorando, todos alrededor de ahí. Fíjate, ya iba al día, tercer día, ¿verdad? Cuarto día, y estaban en el cuarto día. ¿Cuántos días estaban llorando? 4 días estaban llorando la gente de que se había muerto Lázaro. Y sabes una cosa, era el mejor amigo de Jesús. Es más, los evangelios hablan de que él iba a la casa de ellos. Estaba María y estaba Marta, y iba a la casa a comer. A lo mejor podía comer pupusas o algunas cosas, y ahí estaba. Porque pues del pueblo de Israel lo que come más es harina, pero no la comen con levadura. Pero ella estaba ahí. Entonces, cuando mira María a Jesús, dijo, Señor, si hubieras estado aquí 4 días antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque había un luto en ellos. Y muchas veces nosotros nos afligimos por lo que pasa anteriormente. A veces que Dios nos quita algo porque es necesario quitarlo, y nosotros estamos enlutados por lo que pasó. Y estamos viviendo en el pensamiento agudo y antiguo, y no podemos agarrar las promesas que Dios tiene al frente de ti, porque sigues mirando para atrás, y cuando tú caminas así de lado, no puedes avanzar. Es más, los retratos egipcios están bien curiosos. Si tú miras que los retratos egipcios, siempre cuando van para el lado derecho, hasta los pies van para el lado derecho,
y los brazos van así. ¿Sabes por qué? Porque no quieren caminar, ver para atrás. Quieren salir de lo que estaban pasando. Aunque no me gusta, eso es tan curioso eso, ¿verdad? Pero quiere decir que sí. Y la armadura de la fe, es por eso te lo estoy diciendo. La armadura de la fe, dice, tenía una coraza. Ay, hay una coraza por allá. Pero ya no está bueno, ya no la traje. Eso no es mi estudio, eso no es mi plática. Ahora se las enseño. La coraza no tenía cobertura de espalda. No tenía cobertura de espalda. Cuidaba de tu corazón, cuidaba de tu pecho. ¿Me están entendiendo? Porque eso es donde Dios está. En la ropa de los sacerdotes dice que tenía un efod. El efod cubría su pecho con 12 piedras y cada piedra valía una tribu. Una tribu. ¿Qué quiere decir? Ahora viene segundo significado. Y este es el significado de esto, del corazón de Jesús. Entonces, este cubrimiento, que cuando Él hacía un sacrificio para acercar a Dios, para que Dios viniera y bajara sobre su pueblo que estaba en el desierto, era la oración del sacerdote orando por su pueblo. Amén. Sí, déjate digo, ahora este efod, ahora que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, quiere decir tú que tienes que poner este efod y orar por tu familia, orar por tus familiares, orar por los que te persiguen. No, Señor, yo no quiero orar por los que me persiguen y me hacen daño. Qué duro, porque las 12 tribus no eran santas, no querían nada, no querían con Dios mucho, porque decían, tú habla con Él y nosotros te hacemos caso, habla tú con Él y nosotros haremos todo lo que tú digas y lo que diga Dios, pero no queremos acercarnos a Él. Entonces era un pueblo poco desobediente, porque no quería acercarse a Dios, no quería obedecer a Dios a pie de la letra. Por eso es que los 10 mandamientos llegaron en el desierto, y tuvo que haber un desierto en ellos para que ellos aprendieran los 10 mandamientos, y todavía no pudieron aprender los 10 mandamientos. Todos los que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto por desordenados. Es más, llegó el día en que ellos dijeron, preferimos morir en el desierto que llegar a la tierra prometida. Imagínate, el Señor viene a arrebatar la iglesia. Oh, Señor, pero ¿por qué me está pagando la enfermedad? ¿Y por qué no tengo hambre? ¿Por qué tengo hambre y no tengo comida? Señor, mándame comida, y le mandan un trabajo. Señor, yo no quiero trabajo, quiero comida. No, te damos el Señor te está dando el Señor para que puedas hacer tu comida y la puedas comer. Porque bendito sea la obra de tus manos y el que come de sus manos. Así es. Entonces, hay veces que el Señor nos tiene que sacar a este lugar. Ahora, el desorden del mundo, por eso les traje la escuela dominical, bajo el desorden del mundo trae consecuencias. Y dice, aquí dice, quiere sacarlos del luto. Hay veces que nosotros, es más, mucha gente se queja, y yo sé que le echamos la culpa siempre a Adán por el trabajo. No, el trabajo estaba desde que se creó la tierra. Dios llevaba a Adán a cuidar los campos y todo. La aflicción, la enfermedad, todo sí llegó. A veces que nosotros se nos hinchan los pies de estar parados tanto tiempo en el trabajo, o los zapatos, lo que sea. Pero si te imaginas cuando estaban en el huerto, podían trabajar todo el día en el trabajo y no se les hinchaban los pies. Ejemplo especial, cuando el Señor tiene, aunque el pueblo de Israel, 12 tribus, eran desordenadas, tenían una persona arriba sobre la cabeza de las 12 tribus. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Moisés. ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué Moisés? Dios lo escogió desde antes del nacimiento para que fuera el dirigente de las 12 tribus. Y sabes que cuando tomó la posesión de ser dirigente, Dios le dijo, yo seré el Dios tuyo y tú serás el Dios de ellos. ¿Qué quiere decir? Tú eres el que vas a cuidar de estas 12 tribus. Y él verdaderamente lo tomó en serio. Cada vez que Dios se enojaba con el pueblo de Israel, que lo quería destruir, se ponía Moisés, Señor, tú lo elegiste para hacer cosas grandes. Y si lo vas a deshacer, deshazme a mí también. Porque yo me duele a mí que mi descendencia sea afligida. ¿Me están entendiendo? Ese es el esfuerzo. Que nos duela el dolor de nuestros familiares, dolor de nuestros hijos, dolor de nuestros hermanos que están en necesidad. Este es el esfuerzo. Dice la palabra de Dios que cuando entraba al lugar santísimo,
y empezaba, traía la sangre del cordero que habían traído y lo ponía en el arca del pacto. Dice que la gloria de Dios caía desde el cielo como una columna y entraba en el lugar santísimo y alumbraba todo el lugar para todos los que estaban ahí, el que estaba ahí, y alaba al Señor. Entonces, a quitarnos del luto y darnos gozo. Qué tan hermoso es esto. Dios nos trajo gozo, nos trajo alegría. Dice, nos dio alegría en lugar del espíritu angustiado. El que sigue. ¿Y serán llamados qué? ¿Seramos qué? ¿Llamados qué? Árboles de justicia. Árboles de justicia. Que le entiendas tú, que cuando tú llegas a Jesucristo, no eres un árbol nomás para dar sombra. Tienes que dar frutos, y frutos en abundancia. Y ese fruto es justo. Ese fruto da vida. Ese fruto da aliento. Le ayudas a los que están enlutados. Le ayudas a aquellos que están en problemas. Ese es el fruto de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea mi Dios. Qué Dios tan hermoso tenemos. Dice Lucas 4:18. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Déjame te digo una cosa. Entiende esto. Aún Jesucristo, siendo hombre, como cuerpo de hombre, iba a la sinagoga, iba a la iglesia todos los domingos, o todo el séptimo día. Él iba, y no dice que él tomaba posesión del lugar, pero una ocasión se les ocurre, y no tengo dibujos. El pergamino era un rollo de la palabra de Dios. Antiguamente era un rollo que se leía día a día. No sé cómo le puedo hacer para enseñarles a ustedes. Bueno, vamos a poner, aquí lo tengo. Este rollo tenía páginas ya dobladas y se miraba así. Y vino a la sinagoga. Y ustedes saben de que hay gente que lee la Biblia una vez al año, comenzando de Génesis, Apocalipsis, y hay un calendario de qué parte te toca leer por día. Y dice que ese día llegó a la sinagoga y se levantó a leer. Y dice, y entonces cuando está así guardado, está así el pergamino, cuando lo abre en Isaías 61. Qué hermoso lo que le correspondió a él. La promesa cumplida en él. Y el Espíritu de Jehová esto. Y dice, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro cerrado. Toma, te toca leer ahora. Por eso cuando ustedes le digan, lean la Biblia, pues den la apertura. Es algo hermoso. Dice, y le dio el libro del profecía Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, libertad y a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Qué sigue? Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque cuando él lo leyó, autoridad cayó sobre él. Entonces todos estaban mirándolo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando la autoridad cae, cuando el Espíritu de Jehová cae sobre él. Regrésame hasta el principio. Hasta el principio. Donde reposa sobre él Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Eso es lo que cayó cuando él dijo: ahora se ha cumplido esta promesa. Cuando el Señor te hizo salvo y puso su Espíritu sobre ti, ahora se ha cumplido esta promesa sobre sus hijos.
Dice el libro de Joel, dice: entonces vendrá el Espíritu de Jehová sobre vosotros y vuestros hijos profetizarán, y vendrá el Espíritu de Jehová sobre nosotros. En el Nuevo Testamento dice: porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Ese es el Dios que yo veo, ese es el Dios que yo predico, es el Dios que yo conozco por medio de la Biblia. Pues si regresemos a donde estaba, ese es el Espíritu que Dios está ahí. Dice: alabado sea mi Dios. Dice el Juan 1:11, dice, y luego dice, y es más, cuando él predica y dice: ahora se ha cumplido esta promesa. ¿Sabes lo que pasó? A todo lo que pasa, lo mismo que le pasa a cada uno de ustedes cuando se convierte, todos se voltean contra él. Dice que al momento que él dijo eso, iba saliendo de la sinagoga, el pueblo entero quería aventarlo sobre un abismo. Lo quiso matar, así como quieren matar a cada uno de los que creen en Cristo. Al momento que crees en Cristo, la gente dice: ay, ¿a poco tú eres cristiana? No, hombre, si yo te conozco, ¿cómo vas a dejar de ser lo que tú eras? Es que vino el poder de Dios sobre mí, quitó ese espíritu de cobardía. Aleluya. Me dio poder. Dice, luego dice la palabra de Dios, cuando él se acercaba antes del día de las palmas, el día que él entró a Jerusalén, y levantaban palmas y mantos. Alabado sea Dios. Dios está aquí, mi hermano, yo siento la presencia. Alabado sea mi Dios. Dice que cuando él se paró a las orillas de Jerusalén y empezó a verlos, dijo: ¿cuántas veces los quise poner bajo mis alas, como la gallina pone a sus polluelos, y guardarlos? Dice: pero me has rechazado. Y dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Desgraciadamente los familiares nos conocieron nuestro crecimiento, y les predicas y no te quieren aceptar. No quieren creer que tú eres hijo de Dios. No quieren creer que tú has cambiado. El que sigue dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales aquí está lo que les digo: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, está dando testimonio de lo que Jesucristo fue en la tierra. Y cuando da testimonio de lo que Jesús hizo en la tierra, entonces tú quieres seguir ese ejemplo. El que sigue, 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La razón que uno se echa a perder, entramos en cobardía y en desobediencia, en desorden, en pecado. Eso es lo que significa la cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya no puedes regresar a hacer los mismos pecados que hacías antes. Y tomabas antes, ya no puedes tomar, porque ahora te da asco, ahora ya sabes que no es correcto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo que está en nuestras vidas. Y luego dice: ni de mí, dice Pablo, presto suyo, sino participante de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? ¿Llamamiento qué? A ver, no digo todo. Santo. Nos llamó cuando tú vienes a predicar, cuando tú vienes a dar testimonio, tú vienes a hablar de las grandezas que Dios hace en tu vida, porque ahora el Señor te ha santificado para dar testimonio de lo que Él es en ti. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, porque nuestras obras son mejor, sino según, no nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Desde la fundación del mundo ya Dios nos tenía preparados para esta era. Así que no digan que Dios que no sabías tú que ibas a ser cristiano. Dios sabía que ibas a ser cristiano. El Señor te quiere usar. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ya no tenemos excusa. ¿Sabes qué? Ahorita dice la palabra de Dios que cuando se predica el Evangelio sobre todo el mundo,
viene el arrebatamiento y viene el fin del mundo. Ahorita hasta los que no son cristianos, líderes que no son cristianos, están diciendo oren por la nación, oren por la nación. Francia, Ecuador, Guatemala, todos estos países que los líderes no son cristianos, están diciendo oremos para que se acabe esta pandemia. Pero la pandemia comenzó cuando empezamos a hacer puras abominaciones, a aceptar el aborto, a aceptar a los afeminados, a las lesbianas, a aceptar pecado, a darle la libertad, porque el mundo ya estaba en gran pecado. Es más, antes de que abrieran las iglesias, pasaron la ley que podían abrir las cantinas y los lugares, los clubs. El presidente tuvo, espérame tantito, el presidente de los Estados Unidos, espérame tantito, ¿cómo que es más necesario estos mugrosos lugares que la casa de Dios? Así es. Él sintió, él sabe, aunque muchas veces por el puesto que tienen que hacer cosas indebidas, el Señor le trae a la mente, hey, mi casa tiene que estar abierta. ¿Me entienden? Alabado sea mi Dios. Gloria a Dios. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ya no estamos nosotros propensos a la muerte de espiritual, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo soy inmortal. ¿Quién es inmortal conmigo? ¿Quién es inmortal? ¿Quién ya, aunque moramos, estamos vivos? Estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Eso es lo que estás hablando, eso es lo que está hablando. Y decía, Abba Padre. Esta parte era algo que estaba continuo con la escuela dominical. No puede leer a esta parte, pero le traigo esta parte porque yo no sé cuántos de ustedes daría su vida por sus familiares. ¿Cuántos darían su vida por sus hijos? Tal vez muchos de nosotros estamos casi dispuestos por nuestros hijos, pero por nuestros familiares, por los desconocidos y aquellos que se levantan contra ti. ¿Cuántos darían su vida? Ay. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Y luego dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Hay más? Ya no hay, ¿verdad? Sí hay. Dice, sino lo que tú quieres. Sí, que te digo algo hermoso. Si tú eres un cristiano, no puedes dejar de ser cristiano por ninguna clase, ninguna situación, ningún problema. Ya estás en el reino de Dios. Y no puedes alejarte. Si te alejas, eres un cobarde. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo, yo quiero hablar de predicarles el Espíritu Santo, quiero traerles la clase y predicarles del Espíritu Santo, porque mucha gente no lo entiende. La gente piensa, es una fuerza nada más. Oye, eso nomás brincas y saltas y ese es el Espíritu Santo. O si no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dota para que des testimonios de Dios. Te da espíritu de valor, no de cobardía, de dominio propio, de amor. Así que si tú no amas a tu hermano, hay un peligro, porque Dios es amor. Y dice, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo esto lo tengo yo listo para enseñarles, pero yo sé que el tiempo pasa, ya son las 12:05, y este es el último versículo. ¿Ves? Como trato de luchar porque acabamos a las 12. Y déjate digo una cosa, dice, Abba Padre. A la hermana Marlene siempre le gusta decir papito. Bueno, este es el significado. Abba Padre. Este es el significado. ¿Y sabes que por qué digo papito o en inglés daddy? Se le ocurre a decirle a papá daddy. ¿Sabes por qué? Porque un hijo que es obediente, un hijo que hace la voluntad del Padre, tiene la cercanía suficiente para nomás llamarle con cariño. Y le dices, papito, Padre. ¿Y sabes cuál fue el dolor de Getsemaní cuando dice esto? Porque él vino a la tierra, Dios lo engendró, caminó en la tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová cayó sobre él,
Y entonces lo que la esencia de Dios era Él, más ahora el Espíritu de Dios cae sobre Él y está en la tierra caminando, y al momento de que Él va a ser crucificado, así como con Adán cuando pecó en desobediencia y quitó el Señor su espíritu de Él por el pecado, ahora Jesús va a perder el Espíritu de Jehová por el pecado nuestro. Así que cuando tú menosprecies a Jesucristo, considera que Jesucristo tuvo separación de su Padre por 3 días para que tú seas redimido, para que tú seas cambiado y transformado y darte esta vida y vida en abundancia. Imagínate que cuando Jesucristo fue al desierto, ¿me da un poquito de pasarme? Cuando Jesucristo fue al desierto, y dice que cuando estaba en ayuno, Dios mandó a los ángeles que lo cuidaran de las fieras del desierto. No le dio yo a comer, Él lo cuidó de las víboras, de los alacranes, de todos los animales del desierto. Por eso Satanás dijo, no puedo meterme en un animal y hacerle daño porque Dios lo está cuidando. Pero ya cuando pasó los 40 días, dijo, lo voy a tentar porque yo sé que tiene hambre, yo sé que el cuerpo físico necesita comer, necesita nutrición. Hay veces que mucha gente ayuna mediodía y se va al Golden Corral. ¿De qué sirvió el sacrificio? Es cuando menos debes de comer mucho, porque tu cuerpo tiene que ser limpiado. Y dice que cuando le dijo al Señor, dijo, no, yo no voy a comer solamente de la palabra de Dios, dice, no solamente del pan comer, hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Él ya estaba entrando en el Espíritu de Jehová, el Espíritu de conocimiento, ya estaba entrando todo en él. El Espíritu ya estaba lleno. Cuando tú te pones a ayunar, el cuerpo se limpia, se aclara, se purifica, se santifica para que Dios te use. Pero ahora, caminando 3 años, haciendo milagros, prodigios, los endemoniados estaban siendo libres, los muertos estaban resucitando, los enfermos eran sanados aún por su sombra. Mas ahora cuando se encuentra en el Getsemaní y se dice, papi, si es necesario, quita de mí esto, no puedo soltarme de tu presencia, no puedo tomar esto de ser separado de ti, porque entra el pecado sobre mí. Para ellos el sacrificio. Cuando el sacrificio que le llevaban a los corderos a los sacerdotes en el templo, la persona que había pecado tenía que poner sus manos sobre el cordero, y ese cordero iba a ser el que iba a tomar el lugar de su pecado para santificación por 1 año. Mas el cuerpo que le tomó Jesucristo es un sacrificio tan poderoso que desde ese entonces hasta esta era sigue siendo poder, sigue siendo libertad a los cautivos, sigue siendo libertad a los embrujados, sigue siendo libertad a todos presionados, para que tú conozcas que Jehová es Dios y el Espíritu de Jehová estaba en Jesús. Y ahora ese Espíritu de Jehová, cuando iba Jesucristo al cielo, dijo, no los dejo solo, el Señor nos dará el Consolador. Les voy a mandar el Consolador para que él dé testimonio, y todo lo que yo les he enseñado se los enseñe también. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Y de una de las cosas más difíciles, cuando están en el monte de la calavera y él está mirando que la gente, yo te digo una cosa, a veces que cuando la gente te opresiona, te lastima, y tú eres cristiano y dices, pero ¿por qué Dios permite esto? Déjate digo una cosa, cuando tú miras en la muerte de Jesucristo, ¿cómo pudo hacer que a toda la gente le hacía tanto daño? Le escupía, le puso una corona de espinas y le pegaban en la cabeza y se burlaban de él, le pusieron ropas de filos, porque ya estaba él en ese sentido de que iba a tener que tomar ese lugar. Y el mundo, viendo todos sus prodigios y milagros y todo lo que él hacía bueno, no lo apreciaron, al contrario, se burlaban de él. Y todavía Jesucristo dice que fue como cordero que no abrió su boca. Él podía haber dicho, Señor, destruye todos esos, pero cuando él les da el sacrificio, dice que tomó su posición de sacrificio. Aleluya, gloria a Dios. Por eso que cuando lo pusieron primeramente, iba a traer una cruz y le iba a poner ahí. Cuando lo ponen en la cruz y empieza la gente, ay, no, que muy salsa, no, que muy Dios, hijo de Dios, a ver, rájate de ahí. Y sabes que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que está pasando en mi vida, no saben que cuando yo muera y yo resucita el 3er día, les dará vida y vida en abundancia. Y en muchas ocasiones nosotros no miramos esa llenura de Jesucristo en nuestra vida, porque no leemos la Biblia, porque no leemos el contenido del valor que Jesucristo es en la tierra. Nosotros miramos y decimos, pues eso
un sacrificio que se festeja una vez al año, no, festéjalo todos los días, porque ese sacrificio sigue vigente, día con día, día con día, y el valor que tú le des es el día, es el valor que está en tu vida. Y otra de las cosas es de que cuando él dice, Señor, aparta de mí esta copa. Y sabes una cosa que pasa, los discípulos dijeron, si es necesario moriremos por ti, Jesús, porque nosotros somos amigos, camaradas, somos compadres, somos discípulos tuyos, te defenderemos y moriremos por ti. Dijo, la copa que yo tomo ahora, la tomarán ustedes después. Créeme lo que si tienes cristiano, no va a ser una vida de rosas. Va a haber una vida de donde la gente se burle de ti, abuse de ti, te quieran hacer daño. Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay cristianos que dicen, ay, si fuera ahí, si yo pudiera bajar una mano de la cruz y les daba unas buenas. Pero Jesucristo no bajó ninguna mano. Sino cuando estaba con Pilato, cuando se empezó a burlar de él, pues no, que tú eres el rey de los judíos. A ver, dime, platícame. Dijo Jesús, ¿sabes una cosa? Sí, tú lo has dicho, pero si yo quisiera le hablaría a un ejército, si yo quisiera, pero para esto estoy aquí. Así que si tú eres cristiano, estás aquí para alabar el nombre de Dios, no importa la circunstancia. Ponte de pie. Una de las cosas, cuando tú miras en la cruz del Calvario a Jesucristo, Él no tenía una cara de aflicción y de dolor, tenía una cara de que estaba pagando un precio aparte de su papá. ¿Te imaginas que en el desierto el Señor mandaba ángeles para que lo cuidaran y lo protegieran en el desierto? Pero cuando estaba en la cruz del Calvario, con el pecado de la humanidad, con la maldición de la humanidad, el desorden de la humanidad, me imagino que los ángeles del cielo miraban a Jesucristo y querían rescatarlo, querían venir del cielo a sustentarlo, como lo hicieron en el desierto, y Dios Padre lo detenía, porque el pecado de la humanidad había caído en los hombros de Jesucristo. Aquel soldado que mete la lanza sobre su costado hacia su corazón, porque la coraza de él había sido quitada por el pecado del mundo. Y a Ramasanta de aquí, a Ramasaíta, dale valor a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la tierra por ti y por mí, derramando toda su sangre. Te ha dado libertad de ser enlutado de todo tu pasado. Dice la palabra de Dios que no te acuerdes de tu pasado, que tu pasado quede atrás, porque tu frente está la victoria, tu frente está la bendición. Y a Ramasanda de aquí, a Ramasanda ahí, a Ramasanda. Hay muchos de nosotros que la opresión, la depresión, la aflicción ha menguado nuestro espíritu y no tenemos la libertad. No tenemos la libertad que queremos. Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios ha menguado en ti, todos tengan sus ojos cerrados. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero tu Espíritu que sea vivo en mí nuevamente. Yo quiero que me perdones por haberme descuidado y quiero que tu Espíritu regrese a mí. Pablo le decía a Timoteo, aviva ese fuego que está dentro de ti. Aviva ese fuego, aviva ese fuego, aviva ese fuego. Ya está dentro, ya es tuyo. No somos cobardes. Es un espíritu de valor y de dominio propio, de amor, de amor. Alabado eres, Jesús. Dile al Señor, esta obra en mí. Obra en mí, obra en mí, obra en mí. Me entrego completamente, Señor. En mis fuerzas yo no puedo, pero en ti yo puedo. Y en este día yo pido que tú obres, trata en mi vida,
cambia mi ser. Ahora, Señor, te necesito más que nunca. Te necesito. I need you, Jesus. I need you, Lord. Te necesito. Despierta, pueblo. Despierta, pueblo. Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Aviva ese espíritu que está en ellos. Despierta. Alaba, glorifica, santifica el nombre de Dios. Sana mi corazón. Oh, Cristo. Órale. Oh, dime Dios. Te adoraré. Y te bendice mi hogar. Bendice mi hogar, Señor. Bendice mi casa. Yo sé que estás conmigo. Y que la gloria tuya es mejor. Quitarás ese luto. Y me darás gozo. Y me darás alegría. Y todo mi pasado será cambiado en alegría. Todo mi pasado cambiará en gloria. Ya adoramos, Señor. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Somos libres en tu presencia. Somos libres, Señor. Yo te amo, Cristo de la gloria. Sana mi
Espíritu de